en armas, unidos por la patria. Un cambio profundo, obreros trabajando, el pueblo unido, construyendo el camino. Las masas se expresan, se acaba la farsa, el pueblo en armas, unidos por la patria. Revolución latinoamericana, sin corrupción y sin manos atadas. Revolución latinoamericana, sin corrupción y sin manos atadas. Guerrilla activa contra la burguesía, el pueblo se alza contra el imperialismo. Se acaba la farsa, fuera capitalistas, el pueblo en armas, unidos por la patria. Un cambio profundo, obreros trabajando, el pueblo unido, construyendo el camino. Las masas se expresan, se acaba la farsa, el pueblo en armas, unidos por la patria.